de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, diario nos sorprende. ¿Por qué? Porque está entrando cada vez más a las profundidades de la oscuridad en la que nos subió el modelo neoliberal y va descubriendo cosas que nos asombramos. Por ejemplo, en el tema, hoy trató mucho el tema de los factureros. O sea, toda una empresa ya existía sobre la falsificación de facturas. Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos en los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que lo que hacen es disminuir sus utilidades. Y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos. Con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal. De tal manera que de alrededor de 93,000 millones de pesos donde intervinieron los factureros, dejaron de ingresar al fisco cerca de 55,000 millones. Fíjense ustedes, 55,000 millones de pesos. Solamente por esto que para muchos era una cosa pues ya habitual, era común, a través del pago de favores, de la amistad que llegaban a tener con los delincuentes, muchos de ellos de cuello blanco, pues la situación moral en la que nos sumieron ha sido muy lamentable. Afortunadamente, el presidente de la República está rompiendo esa normalidad neoliberal y se está trocando, digamos, o cambiando toda la cuestión de la corrupción por un gobierno que está poniendo el ejemplo con, sobre todo, 3 elementos básicos con los que está gobernando el presidente de la República. El primero es honestidad, el segundo es justicia y el tercero es amor. O sea, 3 principios fundamentales: honestidad, justicia y amor. Esto ustedes lo pueden ver con mucha claridad en el documento que él elaboró desde el 6 de diciembre del 2011 y que se publicó en La Jornada y que se llama Fundamentos para una República Amorosa. Esos 3 principios fundamentales. Lógicamente que cuando hablamos de honestidad, él es para atacar todo el tema de la corrupción, que es el problema mayor que ha sido causante de miseria y desgracia para millones de mexicanos. Cuando él habla de justicia es que no va a haber impunidad, que además él como presidente no va a obrar por venganza contra los neoliberales anteriores que tanto hicieron sufrir a nuestro pueblo, sino va a obrar con justicia. Y el otro tema es el amor, y él lo ha definido así, debemos empezar amor a la familia. Estos días que hemos estado en nuestras casas por el tema del coronavirus, seguramente, como lo ha dicho él y lo han dicho el doctor Gatell, sería bueno que escribiéramos todas nuestras memorias, porque sí ha habido un cambio radical en el trato al interior de la familia, pero esta se debe de refortalecer con lazos de amor dentro de la familia. El otro tema es amor al prójimo. Y hemos visto también muchas manifestaciones de amor entre los mexicanos, de personas, por ejemplo, adultos mayores que están en su casa, no pueden salir, vecinos van, les llevan alimentos, los auxilian de distintas maneras. Entonces, amor al prójimo. El otro es amor a la patria. Amor a la patria es lo que le sobra al licenciado Andrés Manuel López Obrador para defender a nuestra nación de los que, como hoy mencionó él nuevamente, de los que siguen viendo a México como tierra de conquista. Sobre todo nos referimos a las grandes empresas transnacionales y al rey de España, el anterior, y la familia real en general, que está metida en la corrupción de manera muy intensa. Pero aquí, con el amor a la patria que profesa el presidente de la República y que profesamos millones de mexicanos, va a ser un escudo muy sólido y muy firme para que ya no sigan viendo a nuestra patria, a nuestra nación, como tierra de conquista. Amor a la patria. Y además se está reflejando ya en los libros de texto gratuito, también desde primaria, reformular las concepciones para que las nuevas generaciones profesen realmente un gran amor a la patria y no como en el periodo neoliberal, que prácticamente acabaron con el civismo, redujeron los programas de historia de manera impresionante, igual que los de geografía. El otro tema que plantea el licenciado es amor a la naturaleza.
Y aquí, por ejemplo, hoy él tocó el tema del Tren Maya y hizo una invitación a que las personas que no conocen el sureste vayan a ver, y sobre todo los grupos ambientalistas, que además les hizo una crítica porque en el periodo neoliberal, cuando se construían presas, se desviaba el curso de los ríos, se acababa con los manglares, etcétera, pues en general no dijeron nada, o lo que dijeron fueron nada más de forma, pero en el contenido profundo no hubo una lucha real para enfrentar toda la política de devastación de la naturaleza en el periodo neoliberal. Y hoy, que él ha repetido N veces que el grueso del ferrocarril Maya, del Tren Maya, se va a construir sobre la base de vías que ya existían, porque en el pasado también pues existió el ferrocarril del sureste. Entonces él ha invitado a que se vaya, y además, como algunos dicen, se va a devastar la selva. Él hoy explicó bien las distintas formas de vegetación y también de trabajo que realizan los campesinos de esa región. Y también el otro tema que él ha hablado mucho es amor a la humanidad, porque formamos parte pues de toda la humanidad, y yo creo que esto se va a reflejar en todas las políticas que va a impulsar desde el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestro país, que es el programa que ya dio el presidente de la República. Entonces, repito, se está gobernando con esos tres principios: honestidad, justicia y amor. Y en el tema de la honestidad, me regreso, hoy se exhibió que los factureros, pues son entre empresas y personas físicas, ellos tienen detectados ahorita alrededor de más de 8,000 personas, pero se estima recuperar 55,000 millones de pesos. Es una fuente muy importante. Si a eso le agregamos tan solo que de las 15 empresas que él mencionó hace poco más de un mes, que debían de impuestos alrededor de 50,000 millones de pesos, y si a eso le agregamos lo que habíamos dicho, 65,000 millones de pesos que se evitaron por el robo de combustible desde el año pasado, y este año no se contempla como lo contemplaban los gobiernos neoliberales dentro del propio presupuesto, porque ya sabían lo que se robaban, pero no hacían nada porque eran cómplices de los huachicoleros. Entonces, si sumamos 65,000 más 55,000 más 50,000 más 3,000 millones de pesos, que es la diferencia entre lo que gastaba la presidencia con Peña Nieto, que gastaba alrededor de 3,600 millones de pesos, y en este año el gobierno solamente va a gastar 600 millones de pesos, es otro ahorro de 3,000. Y si le agregamos otras empresas, aparte de las 15 que ya mencionamos, dentro de las cuales está FEMSA, está Walmart, IBM, etcétera, pues fácilmente hubo un ahorro de 200,000 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 200,000 millones de pesos? Pues si se dieran créditos como los que está dando el gobierno de 25,000 pesos a pequeños negocios, empresas familiares, se podrían dar hasta 8, fíjense bien, 8 millones de créditos de 25,000 pesos para ayudar a reactivar la economía. Si todo ese dinero que estamos diciendo tan solo se utilizara para créditos, entonces vean ustedes entonces la cantidad impresionante de recursos que sustraían del erario público durante los gobiernos neoliberales. Porque quiero recordar que, por ejemplo, todavía en el año 2009, que estaba como presidente Calderón, el aliado y promotor de la reconquista de México por parte de las transnacionales españolas, en ese tiempo las grandes empresas dejaban de pagar 620,000 millones de pesos. Ahora todavía siguen debiendo, pero todas las acciones que el gobierno va emprendiendo nos va orientando a que todavía, a pesar de las cifras que acabamos de decir, se va a recuperar más todavía. Bien, ese es un tema muy importante, o sea, el tema de la corrupción que el presidente está atacando fuertemente. Ahora, como los funcionarios que están cercanos a él están en la misma tesitura, porque esa es la línea general del gobierno, y como algunos medios de comunicación ya se cansaron de atacar al licenciado López Obrador y están viendo que esos ataques le hacen, como dice el dicho, le hacen lo que el viento a Juárez, pues entonces ahora están empezando a atacar a algunos de los funcionarios del gobierno federal. Ya lo vimos, por ejemplo, con la doctora que está a cargo de la transparencia, Irma Heréndida Sandoval, los ataques duros, pero también todos se desvanecen. ¿Por qué? Porque podríamos decir, haciendo una analogía con la historia,
que así como el licenciado y presidente Benito Juárez integró un gabinete donde sí privaban los principios de austeridad republicana, de servicio al pueblo, etcétera, pues también aquí es un gobierno que el presidente va a la vanguardia, va a la cabeza, da el ejemplo, y los funcionarios que están en este gobierno van en la misma línea. Y si alguno no lo fuera, como él ya lo dijo hace unos días, pues simplemente, si no está convencido de la cuarta transformación, pues simplemente por honestidad, pues que presente su renuncia. Pero los que están apoyando al licenciado López Obrador, ya la prensa vio, repito, o la prensa de derecha conservadora, que no pueden con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces tratan de meterse y tratar de crear algunas grietas con algunos de sus funcionarios. Pues no nos extrañan todos los ataques que se están lanzando contra el subsecretario de Salud, López-Gatell, Irma Heréndida Sandoval, o la secretaria de Trabajo, o X, ¿no? O Manuel Bartlett, etcétera. Bueno, pero ya vimos que también estos ataques furiosos, calumniosos de parte de la prensa conservadora, pues se están resbalando, van cayendo al suelo. Las cosas caen al suelo por su propio peso. ¿Por qué? Porque, repito, uno de los pilares fundamentales de este gobierno, de los tres que dijimos, es la honestidad. Y el otro es la justicia y el otro es el amor. Entonces, si se gobierna con amor al pueblo, pues casi como decía Benito Juárez, y eso lo decimos también para el BOA y para el grupo, el BOA, el bloque opositor amplio contra el presidente de la República, contra su proyecto económico, como las declaraciones del dirigente del Partido Acción Nacional que van en el mismo sentido, o con las del grupo Frena. Debemos decirles a todos ustedes lo que dijo Benito Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Y cuando tenemos un presidente que tiene una elevada autoridad moral y tiene además grandes virtudes, capacidad de gobernar, de orientar, de dar trabajo, tareas a sus colaboradores y cumplir un programa que, como él dijo, lo vamos a llevar a la práctica, y dijo la expresión "me canso ganso", pues entonces esta situación que pasaba con Benito Juárez cobra vigencia. El triunfo de la derecha es moralmente imposible. Y en este sentido, pues ya como vienen las elecciones, hablando de ese tema, pues el presidente de la República también él dijo que él va a vigilar, fíjense bien, lo que no hizo Calderón, porque ellos no vigilaban, ellos más bien aplaudían el fraude, pues él fue resultado del fraude Calderón. Pero entonces, a diferencia de ellos, que estimulaban el fraude y vivían del fraude y se colocaron en la presidencia por el fraude, el presidente de la República dice: vamos a vigilar que no se utilicen para las campañas los recursos públicos, esos son para el pueblo. Vamos a vigilar también que no se violente la ley electoral, porque ahora pues es más rígida, y ahora las autoridades que están, y sobre todo la presidencia de la República, va a estar muy atento a esto. Entonces, pues el responsable del INE, pues se molestó porque dice que la función de vigilancia es del INE. Pero el presidente hoy dijo: sí, pero yo como ciudadano, también si me doy cuenta de un fraude electoral, pues lo denuncio y no me puedo quedar callado, y lo vamos a vigilar. Y además hemos aprendido que el presidente es muy congruente con lo que dice. Entonces, también, repito, para las elecciones que vienen, repetiríamos la frase del presidente Benito Juárez: el triunfo de la reacción, el triunfo de la derecha es moralmente imposible. Por eso están preocupadísimos. O sea, ellos saben, porque no son ignorantes. Por eso entonces ahorita están haciendo una campaña también muy fuerte en contra del proyecto que encabeza el presidente de la República. Pero este proyecto pues es algo extraordinario que seguramente el 1 de julio, que es un aniversario, el segundo aniversario del gran triunfo del pueblo de México, precisamente sobre los grupos de la derecha, los grupos de la reacción, los grupos conservadores, en el 1 de julio, el presidente, como lo hizo el año pasado y cuando tomó posesión, va a dar un balance de lo que se lleva cumplido del programa que él estableció
para sacar a México del barranco en que lo sumieron los gobiernos neoliberales. No nos adelantamos, pero ya vamos viendo que incluso a pesar de este periodo de coronavirus que nos mantuvo desmovilizados en un porcentaje importante, pero el peso se recuperó otra vez. La cuestión de la inflación no ha pegado tanto como estimaban los expertos, entre comillas, y el número de programas que están beneficiando a millones de mexicanos se ha también desarrollado de manera impresionante. Pues si te gusta lo que comentamos, puedes establecer contacto con nosotros. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal en YouTube, que estés en Facebook y te agradeceríamos todos tus comentarios. Que pases buena tarde y apoyar con toda energía y con todo dinamismo al presidente, que es el mejor presidente del siglo XXI en la historia de nuestra patria. Muchas gracias.